Hola. Uno de los temas más analizados en el modelo keynesiano es la intervención del sector público en la economía. Sabemos que cuando el sector público incrementa el gasto de bienes y servicios, se va a producir un incremento en la demanda agregada, lo cual provocará, en definitiva, un proceso de retroalimentación a través de la función de consumo que provocará un incremento en la renta o producción de la economía, con lo cual, desde una primera aproximación, todo incremento de gasto público es positivo para la economía en el sentido de que va a incrementar la producción de esta economía. Ahora bien, muchas veces se analizan también las contrapartidas de esta intervención del sector público en la economía y si se analizan un poco detenidamente por la parte de la inversión privada, podemos analizar cómo no es tan conveniente o tan buena la intervención del sector público porque va a provocar un efecto secundario sobre la inversión que posiblemente se va a ver desplazada, y por eso se habla de que cuando el sector público interviene en la economía se produce un llamado efecto expulsión sobre el sector privado. Vamos a verlo esto un poco más detenidamente. En principio, además del efecto positivo que ya hemos descrito sobre la renta y la producción, un incremento del gasto público en el modelo keynesiano va a tener tres efectos. Vamos a ver que todos ellos son un poco negativos, pero bueno, vamos a empezar con el primero. El primer efecto sería directamente sobre el déficit público, que lógicamente va a empeorar. Y aquí nos vamos a centrar un poquitín en cómo se debe financiar ese déficit público y la afección que hace sobre el sector privado de la economía. Recordemos la expresión de la igualdad ahorro-inversión en una economía cerrada, en la que tenemos pues el ahorro privado, aquí tenemos el saldo presupuestario, con la diferencia entre los impuestos y el gasto público, y esta suma de ahorro privado más saldo presupuestario debe ser igual a la inversión privada de la economía. Si se produce un incremento de gasto positivo, entonces, sin prestar demasiada atención a lo que puede pasar con los impuestos, porque dependerá del supuesto que hayamos hecho, de si son impuestos autónomos o proporcionales, los impuestos autónomos en principio no van a cambiar y entonces un incremento de gasto público va a hacer que el déficit aumente. Por lo tanto, esta diferencial de G menos diferencial de T será positiva. Pero si hemos pasado al otro lado de la igualdad, lo que va a cambiar el ahorro y la inversión, pues vemos como si el déficit público es positivo, naturalmente la parte de la derecha también tiene que ser positiva para que se mantenga la igualdad. Por lo tanto, para que esta parte derecha también crezca, o bien debe crecer el ahorro privado, o bien debe disminuir la inversión privada, o bien las dos, aumentar un poco el ahorro privado y además disminuir la inversión privada. Por lo tanto, como vemos, todo incremento de déficit que proviene de un incremento de gasto público conlleva, viene asociado o es necesario que sea a costa de o bien aumentar el ahorro privado o bien disminuir la inversión privada. Con lo cual ya se ve que hay una afección de que una mayor intervención del sector público pues se hace a costa de recursos del sector privado. ¿De acuerdo? Esta es una primera aproximación. Una segunda aproximación es analizar un poco más detenidamente qué le ocurre a la inversión privada cuando se produce un incremento en el gasto público. Sabemos a través de los multiplicadores que un incremento de gasto público va a provocar un incremento del tipo de interés porque la función IS se va a desplazar a la derecha, como vemos aquí un poco más detenidamente. Aquí tenemos la IS original, el equilibrio original con la LM, en el punto de equilibrio I sub 0, R0. Si se produce un incremento de gasto público, la IS se desplaza de forma paralela hacia la derecha, con lo cual se va a producir un incremento en el nivel de renta y también un incremento en el tipo de interés. El incremento en el nivel de renta para la economía es positivo, pero el incremento en el tipo de interés tiene un efecto indirecto
sobre la economía en el sentido de que este tipo de interés va a afectar a la inversión privada. Entonces, la inversión privada, ¿de qué manera se va a ver afectada? Pues lógicamente negativamente. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos, la inversión en el modelo keynesiano depende inversamente del tipo de interés a través de este parámetro, que es la sensibilidad de la demanda de inversión al tipo de interés, y sub R, que es negativo. Entonces, ya sabemos que el efecto del gasto público sobre el tipo de interés es positivo, ¿de acuerdo? Analíticamente y gráficamente. Pero el efecto sobre la inversión viene determinado también por esta sensibilidad de la inversión al tipo de interés, que es negativa. Por lo tanto, el efecto total del incremento del gasto público sobre la inversión va a ser negativa. Por lo tanto, un incremento del gasto público va a disminuir la inversión privada. Esto es lo que se llama efecto expulsión. Cuando una mayor presencia del sector público en la economía se hace a costa de reducir en parte la inversión privada de la economía. Además de los dos efectos anteriores sobre el déficit público y sobre la inversión privada, podemos analizar también cómo un incremento de gasto público podría hacer que la renta creciera en realidad más de lo que crece si no hubiera un mercado financiero que provocara el aumento en el tipo de interés que hemos descrito antes. Entonces, claro, si no hubiera mercado financiero, el tipo de interés no subiría, por lo tanto la inversión privada no se vería afectada, no cambiaría, y la renta de la economía podría crecer más. ¿De acuerdo? Vamos a verlo esto gráficamente. Tenemos aquí el gráfico en el que vemos que el incremento de gasto público pues provoca un desplazamiento a la derecha de la función IS y por lo tanto la renta, lo que va a ocurrir al final de todo es que va a crecer de I sub 0 a I sub 2. Pero crece hasta este nivel de I sub 2 porque hay una parte de la demanda agregada que va a disminuir porque la inversión disminuye, porque el tipo de interés ha subido. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera habido mercados financieros o la LM fuera plana, si estuviéramos en el tramo de la trampa de la liquidez con un tipo de interés bajo? Bueno, el caso es que si no cambiara el tipo de interés, el nivel de renta que se alcanzaría no sería I sub 2, sino que sería I sub 1, es decir, un nivel de renta mayor que el que se alcanza cuando hay mercados financieros y hay una respuesta en el tipo de interés. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podríamos hablar aquí de un efecto expulsión sobre el nivel de renta, no sobre el tipo de interés ahora mismo ni sobre la inversión, sino que nos centramos en lo que podría haber crecido la renta hasta I sub 1, pero que debido a esa subida en el tipo de interés y a ese efecto negativo en la inversión, que es expulsada en parte, pues la renta en realidad no crece hasta I sub 1, sino que crece hasta I sub 2. Pues la diferencia entre lo que podría crecer la renta y lo que crece realmente podríamos denominarlo como efecto expulsión sobre la renta. Podemos analizar esto analíticamente también un poco, pues calculando la diferencia entre diferencial de I sub 1, que sería el efecto sin mercado financiero. Entonces tendríamos aquí el efecto del incremento de gasto público, pues vendría afectado por el multiplicador, pero que sería el multiplicador más sencillo, en el que no habría mercado financiero, por lo tanto solamente tendríamos los elementos de la demanda. ¿De acuerdo? Sería este multiplicador, que sería el que hemos obtenido también, se puede obtener en el modelo keynesiano simple. En cambio, lo que realmente ha ocurrido es que la renta ha llegado hasta I sub 2. Es decir, el multiplicador que realmente ha actuado en la economía es un multiplicador con mercado financiero que adopta esta expresión analítica que, como veis, añade esta parte de aquí del producto de la sensibilidad de la inversión al tipo de interés y luego el cociente entre sensibilidades de la demanda de dinero a la renta y al tipo de interés. Este denominador de aquí ahora es mayor que el anterior, que el que no tiene mercado financiero. Es decir, estamos añadiendo aquí algo mayor que 0, porque fijaos que I sub R y LR son negativos, se compensan sus signos,
L sub I es positivo, por lo tanto, este denominador de aquí es mayor que este, por lo tanto, el multiplicador del gasto público con mercados financieros es más pequeño que el multiplicador sin mercado financiero. Entonces, lógicamente, la diferencia entre lo que crece la renta sin mercado financiero, lo que hubiera crecido la renta y lo que ha crecido realmente, esta diferencia de aquí entre el multiplicador sin mercados financieros y con mercados financieros es positivo, por lo tanto, se demuestra analíticamente que esta diferencia es positiva. O sea que efectivamente hay un efecto expulsión sobre la renta también debido a esta intervención del sector público en la economía.